Ok. Ok. Entonces, lo que hablamos, ¿verdad? Ya hemos comentado 2 veces de que tema 3 es de aplicar suma de fuerzas, unido a lo que ya hemos comentado en tema 2 sobre las ecuaciones que describen el movimiento, ¿verdad? Y por supuesto aquí nos interesa la aceleración. Ok, entonces, y esta aceleración, por supuesto, nos lleva a tener que descomponer la ecuación vectorial, ¿verdad? De suma de fuerzas en diferentes referencias, rectangular, cilíndricas, intrínsecas, esféricas, entre otras, ¿verdad? Aquí recuerden que el uso de una coordenada correcta me garantiza la solución correcta. Si yo uso una referencia equivocada o que no es apropiada, me va a complicar además, no me va a dar solución, ¿verdad? Entonces, eso decían unos grandes ingenieros, ¿verdad? Que todo problema de ingeniería es un problema de coordenadas. O sea, si uno pueda saber emplear una coordenada correcta, o sea, una referencia, una forma de expresar las cosas correcta, o sea, esa base para expresar, digamos, en este caso es movimiento, ¿verdad? Esa base de la referencia que hablamos aquí. Si fuera correcta, entonces todo sería fácil y directo y fácil de interpretar, ¿verdad? Y si uno usara uno incorrecto, ya por un lado se complica, por otro lado nos lleva muchas veces a resultados incorrectos por toda la complicación que implica, ¿verdad? En el proceso. Y entonces, si hablamos del equilibrio dinámico, ¿verdad? Estamos recapitulando un poco los conceptos más importantes. Equilibrio dinámico lo que quiere decir es que podemos hacer todo lo mismo, ¿verdad? Usar todos los conceptos que ya hemos adquirido en cursos de estática. Nada más que cuando hay dinámica, cuando hay movimiento, puede ser, más adelante vamos a ver en tema 5, problemas de vibraciones mecánicas, ¿verdad? Se llaman movimientos oscilatorios, o puede ser movimientos en general, ¿verdad? Que vemos en ese curso. Podemos encontrar, o sea, sumar fuerzas igual que estática, siempre añadiendo la fuerza inercial, que es masa por aceleración. Y esta fuerza, ¿verdad? Participa dentro de la ecuación de fuerza como una fuerza más, ¿verdad? Que es una fuerza inercial, que es una fuerza que depende de masa por aceleración, pero siempre con un signo negativo. El signo negativo indica que siempre va en contra de la referencia escogida, ya que si es un movimiento, ¿verdad? Pues, por ejemplo, un movimiento oscilatorio, realmente no tiene una dirección de movimiento, ¿verdad? A veces les comentaba, bueno, ustedes decían de que en física lo que hacían era asumir dirección de movimiento. Bueno, aquí, por ejemplo, si fuera el caso que estamos resolviendo el péndulo, ¿cuál es dirección de movimiento? Para todo lado va, ¿verdad? Va y viene, va y viene. O sea, aquí ya no hay una dirección de movimiento hacia donde va, porque es un movimiento oscilatorio. Entonces, la dirección de movimiento que ustedes llamaban en física, ahora será sustituido por la dirección positiva hacia donde se dirige la referencia. O sea, la referencia me indica la dirección positiva del movimiento, ¿verdad? Y si mueve para otro lado, la solución me va a dar negativo. Entonces, a partir del signo de la respuesta, interpreto hacia dónde se mueve, porque ya ahora el movimiento es totalmente libre, arbitrario, ¿verdad? Que puede ser, como este caso, que es oscilatorio, va y viene, ¿verdad? O sea, realmente no tiene dirección de movimiento, porque es un movimiento oscilatorio. Entonces, esta fuerza inercial, es en menos, indica que siempre va en contra de la dirección positiva de referencia que uno escoge, ¿verdad? Entonces, traten de asociar ese concepto que uno queda en física, de escoger una dirección positiva de movimiento, ¿verdad? O escoger una dirección Profe, de... ¿Mm? permiso, ¿está presentando alguna? Es que lo que veo ahorita es mediación virtual, entonces no sé si... Ah, sí, sí, entonces, qué mal. Bueno, me disculpa. Yo no pasé la diapositiva. Sí, sí, más bien me disculpan. Sí, estaba con el PDF, se me olvidó pasar se me olvidó compartir, ¿verdad? Se quedó en mediación virtual, perdón. Sí, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La parte de aceleración y después equilibrio dinámico, ¿verdad? Donde paso la fuerza inercial al restar. Y ese signo menos le comentaba, lo que decía ahorita es que
ese menos es contrario a la referencia, ¿verdad? Y ya es, digamos, corrijamos eso. Bueno, no es corregir, sino es generalizarlo. Ese concepto de que asumo dirección positiva, esa dirección positiva que usted asume, o sea, usted en ese problema, ¿verdad? De las cajas conectadas en física, el más famoso y que siempre sale en los exámenes, usted dice, asumo dirección positiva de movimiento, ¿verdad? Esto que están haciendo se llama colocarle al sistema una referencia. Esta le puede llamar ahora X y Y. X y Y, ¿verdad? Y ahora vamos a todavía generalizar más, ¿verdad? En física, los problemas son sencillos, pero yo sé que si S mueve a la derecha, S mueve a la izquierda. Ese problema, digamos, ya hemos superado por mucho más y entramos en los problemas complicados como esto de poleas, ¿verdad? Hemos visto de sistemas poleas mucho más complejos que, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí es un sistema de polea complejo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la dirección de movimiento? O sea, bueno, eso tal vez todavía se puede saber, ¿verdad? Tal vez este baja, los dos sube, o quizás no, depende de las masas, alguno sube, otro baja, ¿verdad? Entonces, lo que ya uno está haciendo en física de asignarle dirección de movimiento positivo es porque ya usted, al ser el problema sencillo, sabe cómo se mueve, ¿verdad? Lo que está haciendo realmente es asignarle referencia a cada partícula de masa, porque estamos en dinámica de partículas. Entonces, digamos, retomando lo que vimos en movimientos dependientes, aquí igual, ¿qué es movimientos dependientes? Lo que está haciendo uno es asignar referencias, ¿no? Digamos, uno asigna una referencia para esta partícula, le llama Y1, para este le llama Y2, y para este que está aquí le llama Y3. Y después, vean, este Y1, Y2, Y3 son referencias. O sea, son referencias, son coordenadas que tienen origen acá. Por supuesto, son coordenadas rectangulares, ¿verdad? Tiene origen acá, origen acá, origen acá. Y que tiene dirección positiva hacia abajo. Y uno dice, ¿y cómo encuentro esto que en física llaman ustedes sentido de movimiento? Bueno, haciendo trabajo virtual aquí, ¿verdad? O con método de suma de longitudes y su derivada igual a cero, ¿verdad? De los cables, encuentra la relación de movimiento dependiente. Va a encontrar una relación, una ecuación que relaciona, digamos, a un AY1 más BY2 más CY3 igual a un constante y después deriva, ¿verdad? Deriva, 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 y esto ya se puede hacer. ¿Qué está haciendo con estas ecuaciones de movimientos dependientes? Encontrando la relación de movimiento entre una coordenada y otra, ya que antes en física, dirección de movimiento es claro, es sencillo, pero ahora los problemas son más complejos, ya muchas veces, inclusive hay sistemas de que no sé ni siquiera cómo se mueve, o sea, no sé cómo se mueve, tengo que analizar para ver cómo se mueve. Para eso es el tema 2.7, ¿verdad? Movimientos dependientes. Y lo que aprendimos es que lo que se hace es asignar referencia a cada masa, ¿verdad? Puede ser en forma de suma de longitudes o inclusive puede ser trabajo virtual que uno hace un corte y lo que hace un corte es asignar un delta de esto, ¿verdad? Pero un delta Y1, un delta Y2 y un delta Y3 sigue siendo, hey, un Y3, un Y2 y un Y1, sigue siendo referencias, ¿verdad? Para cada masa y que a través de el método encuentro la relación dependiente entre los movimientos de un punto y otro. O sea, en otras palabras, yo estoy encontrando cuál es la relación de movimiento que en física es muy sencilla y evidente, que en este caso se complica y ocupo de definir referencias para cada uno y encontrar esa relación de movimiento. Por eso es que este menos que aparece aquí y el signo de cualquier fuerza, ¿verdad? Que está en la sumatoria de fuerzas, debe ser interpretadas respecto
a esa dirección positiva de la referencia. Ese es el punto más importante, porque ese es el arranque, ¿verdad? No sé si hasta aquí sí me explico. O sea, esto es signo demasiado importante en ese curso, ¿verdad? Y cómo interpretar el signo es demasiado importante. No sé si me explico hasta ahorita, hasta aquí. Sí, bueno, si no hay preguntas, supongo que sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo que hace es, vean que los pasos, o sea, siguen esos pasos y lo pueden resolver sin problema, ¿verdad? Con poca experiencia, ya cualquier problema se resuelve. Primero es, debe ser muy ordenado, ¿verdad? O sea, seguir un procedimiento. Entonces, define la referencia. Eso es el primero, ¿verdad? Haga el DSL y sume fuerzas respetando la dirección definida por la referencia. Y resuelva las ecuaciones. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, en programa 1 ya hemos planteado, ¿verdad? Para retomar un poco lo que vimos la última vez. La última vez lo que comentamos fue que en ese problema existe esa conjetura, ¿verdad? Primero, es un sistema en movimiento oscilatorio, ¿verdad? Oscilatorio es que se mueve, ¿verdad? Y uno dice, ya que se mueve, o sea, ¿en cuál lugar hago el DCL? Les comentaba que siempre haga el DCL de cualquier sistema de forma que participe ese grado de libertad del sistema. Entonces, si usted se acuerda de estática, ¿verdad? Si yo tengo una barra, un cable trabaja en tensión, ¿verdad? Barra en compresión, pero si fuera un cable que está atado una partícula al cable, esa partícula de hecho está eliminado todo grado de libertad en el sentido en el cable, ¿verdad? O sea, el cable lo restringe por una tensión, ¿verdad? Entonces le queda el grado de libertad en sentido transversal y es dado por cita, justamente, ¿verdad? Porque en Z, que es fuera del plano de la pantalla de ustedes, bueno, no hay movimiento porque estamos en un problema bidimensional, ¿verdad? Entonces una partícula tiene 2 grados de libertad, restringí una, en sentido de la tensión me sale una incógnita, ¿verdad? Del cable, y otro que es cita, que es sentido transversal, me queda como ese incógnita o grado de libertad, ¿verdad? Entonces, cuando hago DCL, pretenden siempre que ese grado de libertad esté participando. Es decir, si hago un DCL poniendo el cable aquí, la bola aquí, cita igual a 0, uno debe hacer ecuaciones de la estática. No sirve porque yo me interesa encontrar ecuación de movimiento. Movimiento es decir, debe haber participación del parámetro que defina el movimiento. Y sabemos de que grado de libertad, pues para eso comentaba a inicio de curso, ¿verdad? Es cita. Hay que identificar cuál es ese grado de libertad que me escribe el movimiento, ¿verdad? Por eso es que uno debe hacer o aquí, ¿verdad? Donde hay un cita, o acá, ¿verdad? Tampoco en el extremo, ¿verdad? Cuando ya, porque como es movimiento oscilatorio, ¿verdad? Sabemos de que oscila, va y viene, ¿verdad? Y si usted hace en un extremo, usted va a pensar, ah, bueno, yo extremo, ese extremo, no hay movimiento. Bueno, no hay movimiento, pero está acelerado, ¿verdad? Porque el próximo instante entra en movimiento. Usted trata de hacer en una posición intermedia donde, digamos, que sea representativo del movimiento, ¿verdad? Que esté cita. Ok, ese es uno, ¿verdad? Es una consideración importante, especialmente para problemas oscilatorios. Otro es, les comentaba que cuando usamos coordenada polar, ¿verdad? En este caso es polar, es importante recordar que cualquier referencia, ¿verdad? Sistema de referencia, por ejemplo, en este caso es polar, tiene vector unitario, o sea, hay vector unitario, E sub rho, E sub zeta, también tienen parámetros, ¿verdad? Son dos aspectos, son dos elementos de un sistema de referencia. Primero es vector unitario, que indica dirección, ¿verdad? Y el parámetro que indica la magnitud de cada dirección. Entonces, en este caso,
tendría un ρ que va en sentido E sub ρ y también hay un zeta. Solo que es similar a coordenada rectangular, donde yo tengo los vectores unitarios y j. A veces es como tan trivial que ya uno lo asume en forma casi que inconsciente, ¿verdad? O casi que sin prestar atención. Siempre tiene origen. Y origen aquí es obvio, ¿verdad? En el origen es un punto. Y hacia dirección positiva de y incrementa el valor de x. Hacia la dirección positiva de y de j incrementa el valor de escalar y. Esto pasa lo mismo en coordenada polar. Tengo una coordenada, tengo que poner referencia, origen, ¿verdad? De referencia acá, 0. Pero ese 0 es para ρ, solo para ρ, ¿verdad? Porque hay un 0 para zeta. En este caso es muy sencillo, ¿verdad? Todos convergen, pero aquí no. Hay un origen para ρ, hacia afuera incrementa ρ, por eso E sub ρ siempre va para afuera, ¿verdad? Y ese ρ incrementa de 0, o sea, no es negativo, no existe ρ negativo, ¿verdad? Disculpa, no hay ρ negativo. Aquí sí, ¿verdad? X hay X negativo, pero en coordenada polar no. El ρ incrementa de 0 hacia afuera, va en dirección E sub ρ. Y zeta también tiene 0, entonces hay que definir siempre un zeta igual a 0. ¿Qué conviene en este caso definir aquí? Bueno, si usted quiere puede definir zeta igual a 0 acá. Claro, ¿verdad? Lo puede hacer. Lo que pasa es que se va a complicar bastante el problema, ¿verdad? Entonces, siempre uno busca simetría o posiciones más convenientes para definir zeta igual a 0. En este caso, es mejor respecto al eje simétrico del problema, ¿verdad? Zeta igual a 0. Y hacia dónde incrementa zeta, porque zeta puede ser, ahora sí, ¿verdad? Zeta puede ser positivo o negativo, ¿verdad? O puede ser positivo y negativo. Entonces, esto debe ser consistente, ¿verdad? Ese signo con la dirección de vector unitario. Si defino E sub zeta hacia acá, indica, tal como lo hace Y, ¿verdad? Indica dirección positiva de valor de X. E sub zeta techo indica el valor positivo de zeta. Por eso es que hacia acá sería positivo. Si fuera hacia otro lado, sería negativo. Por eso es que igual yo puedo definir, o sea, si uno quisiera puede definir también así. Se puede definir que este zeta es igual a 0. Y dice, nada, es que yo definí E sub ρ así. Y defino E sub zeta así. También puede ser. Solo que si lo defina así, estaría indicando que la dirección positiva de zeta es hacia el lado izquierdo. O sea, aquí en una posición imaginaria, este sería zeta positivo. Pero si este es zeta igual a 0, este lugar sería zeta negativo. ¿Todos de acuerdo? Eso es lo último que vimos, ¿verdad? Ese es el detalle del uso de coordenada polar, ¿verdad? Porque recuerden, siempre hay magnitud, dirección, ¿verdad? Hay un escalar y un vector unitario. Y esos dos deben ser consistentes entre ellos. Ese es, digamos, el detalle más importante del uso de esa referencia. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? Bueno, nadie dice nada, entonces supongo que está bien. ¿Ok? Entonces, lo que llegamos, ¿verdad? Retomando lo que vimos la vez pasada, llegamos a esta ecuación de movimiento, ¿verdad? Esta ecuación de movimiento que llegamos, ¿verdad? Que es una ecuación diferencial ordinaria del segundo orden de coeficientes constantes, ¿verdad? Porque L es constante, G es constante. La ecuación inicial era R zeta 2 puntos más G sin zeta igual a 0. Y lo que hicimos fue linealizar el problema. Eso se llama linearizar. Porque esa es una función, es una ecuación diferencial no lineal, ¿verdad? Es una ecuación diferencial trigonométrica. Participa la derivada del parámetro de grado de libertad y el grado de libertad está en una función trigonométrica. Entonces, esta ecuación diferencial
ustedes no han visto cómo resolverlo, tampoco yo, ¿verdad? Entonces, es tema de los matemáticos. Entonces, lo que hace uno es tratar de aproximarlo, ¿verdad? Para ángulos pequeños, y de hecho, un péndulo usa siempre ángulos pequeños, ¿verdad? Para que sea una ecuación diferencial lineal, ordinaria, ¿verdad? Ordinaria es que sea lineal. Entonces, segundo orden, porque hay es una derivada del parámetro o de grado de libertad y de coeficientes constantes porque L y G son constantes, por dicha. Y le comentamos de que la solución de Euler, ¿verdad? Que ya Euler, o sea, todo el tema de vibraciones tiene que ver con Euler, ¿verdad? Por eso que a veces uno dice, ¿y cómo Euler se le ocurrió todo esto? Bueno, todo fue de un sistema que Euler inventó para interpretar, empleando términos matemáticos, fenómenos de vibraciones mecánicas. Entonces, decía que entonces, como cita, ¿verdad? Es E a la ST, cita punto es SE a la ST, cita dos puntos es, voy a hacer un poco más de, bueno, me quedó techo, pero eso de cita dos puntos, no es cita techo, ¿verdad? Eso es cita dos puntos, qué raro, o lo desplegó mal. Entonces, deriva dos veces, me da S al cuadrado de AST, meto, ¿verdad? En la ecuación de movimiento original, y saco E a la ST a factor común, ¿verdad? Entonces me queda esta que es ecuación característica muy sencilla y que despejando S, que es la raíz, ¿verdad? Bueno, son dos raíces. Hay uno S1 y S2, me sale una raíz, bueno, más o menos raíz negativa de G entre L. Y esa raíz negativa, ¿verdad? Sabemos de que saco ese menos 1 con raíz cuadrada para afuera y eso se llama I, número complejo. ¿Ok? Entonces, por el momento, no lo vean como algo espantoso, veanlo como si fuera, ¿ok? Sale complejo, no hay problema. Y nada más les digo que ese es un truco Euler. Vamos a verlo con más detalle en tema 5, en vibraciones mecánicas, el significado físico, ¿verdad? O cómo fue que Euler se le ocurrió usar este número complejo anterior, se le ocurrió a partir de la estática, a partir de la suma vectorial de la estática, ¿verdad? De partícula, inventó este número complejo I. Pero por el momento aceptemos que es así, ¿verdad? No lo interpretemos todavía, eso lo vemos más adelante. Entonces, solución sería 2, ¿verdad? Sería la combinación lineal de, de las soluciones E a la ST, pero como hay dos raíces, entonces es combinación lineal de las dos raíces, ¿verdad? Dos soluciones sería cada uno por constante, ¿verdad? El primero por A, segundo por B, y el primero es S1, segundo es S2, ¿verdad? Sustituyamos entonces S1 y S2 acá, llego a esa solución, ¿verdad? De Euler. Pero me faltan las constantes por determinar. Entonces necesito yo las condiciones iniciales, ¿verdad? Como ya ustedes saben, ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a asumir, ¿verdad? Como es un péndulo, entonces vamos a asumir en forma general, ¿verdad? Ya que un péndulo puede empezar desde un ángulo inicial, digamos. Digamos que un péndulo puede empezar desde un ángulo inicial, digamos que lo agarro, ¿verdad? Lo agarro desde un ángulo inicial θ sub 0 y lo suelto. O también puede ser que tenga también, además de ángulo inicial, le doy también una velocidad inicial, z punto sub 0, z sub 0 punto, ¿verdad? Una velocidad angular inicial, o sea, le doy un empujoncito, ¿verdad? Bueno, también puede ser que lo empujo para arriba, ¿verdad? Para este ángulo dado. Entonces, uno puede ser sujeto a estos dos condiciones iniciales. Uno es ángulo inicial, otro es velocidad angular inicial. ¿Ok? Entonces, a eso lo defino yo acá, ¿verdad? Entonces, en tiempo igual a 0, puede empezar desde un ángulo inicial, z sub 0. O sea, lo dejo en forma paramétrica, ¿verdad? En forma simbólica, para después poder usarlo para cualquier valor. Y también velocidad inicial, velocidad angular inicial, ¿verdad? Igual a z sub 0 punto. Entonces, después yo ocupo la solución, nada más sustituyo el valor correspondiente, o sea, evalúo el valor de z sub 0 y evalúo z sub 0 punto. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que en tiempo 0
La masa del péndulo comienza a oscilar desde un ángulo inicial arbitrario zeta sub 0 y una velocidad inicial arbitraria de zeta sub 0 punto. Por lo tanto, entonces, yo nada más tengo que entonces evaluar, ¿verdad? En tiempo igual a 0, ¿verdad? Entonces, cambio eso por 0, 0, ¿verdad? Exponencial de 0 es 1 y aquí también es 1. Entonces, me queda que a más b es igual a zeta sub 0. Esa es la primera ecuación. Y después derivo esto, ¿verdad? Para evaluar condición de velocidad inicial. Entonces, derivo esto, me va a bajar y raíz cuadrada g entre t, ¿verdad? Y queda igual a la i raíz cuadrada g entre l por t. Recuerden que este t está por fuera, ¿verdad? No sé si se ve bien. Este t está por fuera de la raíz cuadrada, ¿verdad? Y derivo esto, igual baja al menos i raíz cuadrada g entre l y por este mismo. Entonces, esa derivada que está aquí, ¿verdad? Derivada está aquí. Y evalúo cuando tiempo es igual a 0, ¿verdad? Entonces, cuando tiempo es igual a 0, aquí es 0, aquí es 0, ¿verdad? Entonces me queda a menos b. Como este i raíz cuadrada de g entre l es común, entonces saco para afuera. Queda entonces i raíz cuadrada entre l por a menos b. Y ahora, como aquí hay a más b, aquí hay a menos b, trato de acomodar para que sean igual, ¿verdad? Y que este i de raíz cuadrada g entre l vaya para la izquierda, no paso a dividir esto, ven, paso a dividir, solo que una división de un número real entre un número imaginario, como que no tiene sentido. Por eso hay que normalizarlo, ¿verdad? O sea, hay que sacar este i para arriba. Entonces lo que hago es, ok, no hay problema. Nada más multiplico arriba por i y abajo por i. Entonces ya sé que i por i es i al cuadrado. Pero yo sé que raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces implica que i al cuadrado es menos 1. Listo, ¿verdad? Entonces este es menos 1. Paso de menos 1 para acá a multiplicar. Me cambia de signo de A y B. Entonces es ecuación 2. Entonces lo que queda es resolver, ¿verdad? Ecuación 1 de 2 por ambos lados. Vean que entonces los acomodo en paralelo. 1 sobre 2, ¿verdad? Los acomodo. Vean, aquí está. Esa es ecuación. Bueno, voy a acomodarlo bien, ¿verdad? Entonces, para que puedan ver. O sea, ecuación 1 es zeta sub 0 es igual a más b. Ecuación 2 es zeta sub 0 punto entre raíz cuadrada de g entre l por i, ¿verdad? Igual a menos a más b. Ok, si no me equivoco está bien así. Ajá. Ya está acomodado, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Sumar y restar ambos lados. Puedo sumar o restar, ¿verdad? Si primero sumo, como ambos lados son iguales, ¿verdad? Puedo sumar ambos lados, me da igual, ¿verdad? Sumo este por este, me daría a más menos a, 0, que se cancela, ¿verdad? Queda 2b. Paso 2 a dividir, me queda entonces constante b. Me sale otra vez número complejo. No se preocupen, todos son trucos, ¿verdad? Después se cancelan todos los números imaginarios y nos debemos a números reales. Van a ver de qué. Es un truco Euler, ¿verdad? Y después, ahora cambio la suma por la resta. Ahora el resto, ¿verdad? Está sub 0 menos esto de abajo. Me queda a menos a, queda 2a. B menos b se fueron b. Entonces queda 2a. Paso 2 a dividir, encuentro constante a, que también es número complejo. Pero observen algo muy interesante. Eso es el truco de Euler, ¿verdad? El truco de Euler consiste en eso. De que
Vean, tanto las dos raíces. Bueno, voy a escribir aquí primero, ¿verdad? Si hay preguntas, me paran, por favor, ¿verdad? Porque como no sé, o sea, no sé si todos me siguen, si no me siguen, me paran, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta relación entre esos dos números complejos? A más B y A menos BI. ¿Cómo se llama esta relación entre ellos? ¿Alguien sabe? Conjugado, ¿no? Se llama conjugado complejo, ¿verdad? Donde la parte real permanece igual y la parte imaginaria cambia de signo. Vean, vean las raíces que encontramos. Las raíces que encontramos, más menos i, raíz cuadrada g entre l, no es esto conjugado complejo. Sí, claro, ¿verdad? Porque en este caso es el caso cuando a más bi, a menos bi, el caso cuando a es 0 y b es esto. Por eso es más menos, ¿verdad? O sea, las raíces que obtuve yo son conjugados complejos. Y si vemos estas constantes a y b, vean que efectivamente son conjugados complejos. La forma, si uno dibuja los conjugados complejos, sea la raíz o sea las constantes, si la dibujamos en el plano polar, o sea, ustedes conocen, ¿verdad? Yo puedo graficar, porque el número complejo de hecho es un número de dos dimensiones, es como un vector, ¿verdad? Es un vector de hecho, pero se llama vector complejo, ¿verdad? Porque esto de hecho tiene una forma polar de escribirlo, o sea, se puede escribir como un ρ, que es a al cuadrado más b al cuadrado, y un zeta que es tangente menos 1 de b entre a. Y que eso lo puede escribir como Euler lo pone, ¿verdad? Le llama, digamos, exponencial, un ρ exponencial y zeta. De hecho, esta es la forma polar de escribir el número complejo. Esa es la forma rectangular. O sea, Euler tomó la idea de las referencias polares y rectangular para idealizar y construir todo el sistema matemático, ¿verdad? Todo un sistema matemático de números complejos, que es un sistema que escribe muy bien todo lo que son fenómenos oscilatorios, ¿verdad? Todos son vibraciones, siempre va a aparecer números complejos, ¿verdad? Porque fue construido justamente para tratar problemas de vibraciones. Entonces, por eso es que esto, ¿verdad? Si se escribe en plano complejo, ese es eje real, este es eje imaginario, ¿verdad? De hecho, este A más B estaría aquí. Este es A, este es B, ¿no? El otro punto que es negativo estaría aquí. Igual A, pero menos B. Y de hecho, en forma polar, de hecho, estos dos son unos vectores en el plano complejo. Y todos son conjugados complejos, o sea, todos van uno hacia arriba en eje imaginario, otro va hacia abajo. Pero como al final, vean que al final todo se va a sumar, y al final se suma, ¿no? Se suma. Y todos ellos son conjugados complejos, entonces cuando se suma fuerza de esto, cuando le da, se cancelaría toda la parte imaginaria y todo quedaría en la parte real. Eso va a pasar siempre que encuentra conjugados complejos, esto va a pasar siempre. Ok, entonces no temamos a esto, sencillamente son trucos inventados por Euler, ¿verdad? Por muchas cuestiones son lo que se llama las artificialidades matemáticas o esa formalidad matemática para que todos cierran, todos calzan, ¿verdad? Entonces tuvo que emplear todos esos recursos, pero la idea es que se cancelen la parte imaginaria y me voy a la parte real, pero conservando la propiedad cíclica, ya que esos vectores, si este ángulo, de hecho este ángulo zeta es una función de omega t, ahora vamos a ver, ¿verdad? Es decir, este ángulo gira, entonces
al girar, este vector al estar girando, ambos están girando, ¿verdad? Al dar una vuelta, vuelve a su posición original, tal como ocurre con el péndulo, que cuando oscila, cuando da una vuelta, vuelve a su posición original. Esa es la idea de Euler. Bueno, no sé, ¿verdad? Yo estoy conjeturando, pero me imagino que pensó algo así para crear toda esta herramienta matemática, ¿verdad? Entonces la solución general, ¿verdad? Bueno, homogénea, porque es una ecuación homogénea igualado a cero, ¿verdad? Entonces sería las dos raíces, cada uno por su constante, y me queda una ecuación, vean que una solución totalmente compleja. No se preocupen, ¿verdad? Les comentaba que por eso es que existe esa identidad de Euler, ¿verdad? Que es de escribir esto, ¿verdad? En forma polar o viceversa. Puedo convertir esto, vean que esto es una forma polar de escribir, ¿verdad? Lo puedo pasar a forma rectangular en esa forma de a más bi o a menos bi, ¿verdad? En ese caso es más, en ese caso es menos. Entonces, y en diario me dice, ¿verdad? Vean, si yo tengo ese exponencial complejo, más, menos y beta, puedo escribirlo como cos beta, ¿verdad? Porque este a, vean que este a es justamente este amplitud de vector rho por cosita, ¿no? Y si rho fuera 1, aquí rho es 1, ahí sería simplemente 1 por cosita, aquí sería beta, ¿verdad? Cos beta. Y en eje imaginario, de sen zeta, aquí es sen beta, en eje y. Vean que este número complejo sencillamente es parecido a que esto es y parecido a que este es j. Solo que i y j son vectores, ¿verdad? Aquí lo pone en un mismo paquete, o sea, lo agrupa en el mismo paquete que se llama número complejo, ¿verdad? Aquí es número real, número imaginario y que se puede restar, se puede multiplicar y tiene sus reglas y funciona bien, ¿verdad? Eso es más o menos la idea de Euler. Entonces, yo puedo ya, entonces, entendiendo esto, ¿verdad? Paso entonces, esto los convierto en senos y cosenos, ¿verdad? Entonces, los compongo en forma rectangular. Ya voy a limpiar la pizarra. Entonces, esto se convierte en un cos. Vean que cos, este beta de aquí, ¿verdad? Justamente corresponde a esta. Y ese beta de aquí, perdón, bueno, también ese beta de aquí también corresponde a este, ¿verdad? Ese es el ángulo. Ángulo beta es raíz cuadrada de g entre L por T. Ok. Si cambio beta por zeta, y de nuevo, ¿verdad? Recuerden que este es el plano complejo. Y sabemos de que esto está escribiendo un vector ahí, ¿verdad? Con amplitud igual a esto, ¿verdad? No importa. Si este beta es igual a raíz cuadrada g entre L por T, ¿a qué llaman ustedes este raíz cuadrada de g entre L? ¿Qué sentido físico tiene este raíz cuadrada de g entre L que está por T y que me da ángulo beta? O sea, vean que eso quiere decir que este ángulo beta varían con el tiempo, ¿no? Es el tiempo por una constante, me da beta. ¿Y a qué nombre recibe ese constante? Que es raíz cuadrada de g entre L. Voy a preguntar a alguien. Tengo aquí a Andrés Monge primero en mi lista. Andrés, ¿usted está por ahí? Sí, pero no recuerdo, profe, en este momento, Pero honestamente. lo vimos en el curso al inicio en coordenada polar. O sea, algo por tiempo me da ángulo. Entonces, ¿cuál sería este algo? Si este ángulo tiene unidad de radianes y el tiempo está en unidad de segundos, ¿cuál es la unidad de eso? Angular, W. Ok, ¿verdad? Debería ser radianes por segundo
la unidad para que se cancelara segundo con segundo y me quedaran radianes. O sea, esto que está aquí, raíz cuadrada entre L es lo que llaman ustedes omega. Y mejor le llamo omega n. Natural, porque no es, ese omega no es zeta punto. Porque zeta punto es, vean que el péndulo va y viene, ¿verdad? O sea, el ángulo, la velocidad angular con que ese péndulo oscila es variable. Llego a extremo, velocidad angular es cero. Cuando llego al mínimo, tengo velocidad angular máximo. Me vuelvo, llego al máximo, velocidad angular cero. O sea, velocidad angular va variando siempre, pero este parámetro raíz cuadrada g entre L es constante. Y vean que viéndolo por aquí, ¿verdad? Entonces, si este ángulo beta varía con el tiempo y varía en forma lineal con el tiempo, es decir, la velocidad angular con que este vector en el plano complejo, o sea, este número imaginario, ¿verdad? De hecho, es un vector en el plano complejo, va variando, va girando. Se va girando, ¿por qué? Porque ángulo beta varía linealmente con el tiempo. O sea, varía con esa velocidad angular omega n. Entonces, tendría, o sea, cuando completa un ciclo, se llama periodo, ¿no? Cuando completa un ciclo, le llama eso periodo. Por eso es que periodo del péndulo, de hecho, es una vuelta, que es 2pi entre omega n. Porque es cuando este beta da una vuelta y vuelve a su posición original, donde estaba. Entonces, este parámetro que está aquí es un parámetro muy importante y me describe el tiempo o la tasa con que ese péndulo va y viene, ¿verdad? Es ese parámetro oscilatorio natural del sistema. Bien que depende de qué. No depende de masa, depende solamente de longitud del cable y la gravedad. Ok. Pero este tema vamos a ahondar con más profundidad en tema 5, tema de vibraciones, pero nada más aquí estamos introduciendo, ¿verdad?, a ese concepto oscilatorio. Y entonces, no sé si hay preguntas hasta acá, ¿me explico bien? Espero que sí. Si no me dicen nada, entonces yo espero que sea así, ¿verdad? Entonces cambio con una identidad de Euler, ¿verdad? Entonces, o sea, yo explico todo eso es para que tratemos de entender, porque ecuaciones diferenciales, yo supongo que ustedes han visto ecuaciones diferenciales con solución de Euler, ¿verdad? Y ecuaciones diferenciales, lo que les dice, una vez que he encontrado, digamos, la solución, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad? Le dice que esto, yo sí me acuerdo porque yo lo recibí también en el curso, brinca toda esa parte y dice que, esto es equivalente a decir un A cos de omega n por t más un B sin t omega nt. Y después nada más se encuentra constante A y B con senos y cosenos. Yo quiero que poco a poco dejemos de tener miedo a números imaginarios o números complejos. Son más útiles que senos y cosenos, ¿verdad? Senos y cosenos eran un mismo, nada más que es una forma que ustedes están más acostumbrados a trabajar. Realmente senos y cosenos están relacionados íntimamente a números complejos, ¿verdad? Pero como ya ustedes saben derivar esto bien y le tienen poco miedo, entonces le explican de esa forma. Pero yo, en ese curso, ¿verdad? Y muchas veces ya esto no va, ¿verdad? Y no vean todo eso como, me está derivando fórmula. O sea, todo tiene sentido físico. Todo tiene su sentido de por qué está así, ¿verdad? Y tratar de entender lo que pasa para que uno pueda, bueno, entender totalmente, ¿verdad? No esencialmente no resolver como si fuera mate. De hecho, no, todo tiene sentido físico, ¿verdad? Entonces, ahora cambio esto ya, ahora sí por esto. Entonces, vean que esto se convierte en cos de este ángulo más i, ¿verdad? De
sen de este ángulo beta, que es raíz cuadrada entre L por T. Y esta parte negativa, ¿verdad? Vean que es cos igual, ¿verdad? Por este ángulo, que es raíz cuadrada entre L por T, menos, porque aquí es menos, y de sen del ángulo. Ahí viene el truco, ¿verdad? Entonces voy a borrar pizarra. El truco es esto. Vean que, ok, vean, que coseno, vean que son producto, ¿verdad? Es un producto de dos términos, factor de dos términos. Este entre 2 por este. Y aquí también hay, ¿verdad? Este entre 2 por este me sale 1 por coseno. Ok, ahora sí, el segundo. Este entre 2 por, voy a cambiar el color. Este entre 2 por este, ¿me sale qué? Positivo más i. Ok, el mismo. Este entre por este, me sale el mismo, pero con negativo se van, se fueron. Vean que se fueron, ¿verdad? Entonces no hay nada. Ahora, segundo, el primer término se me acabó. Ya el primero está listo. Falta el segundo. El segundo es menos i por coseno. Cambio de color. Menos i por coseno. Ahora el segundo, ¿verdad? Ahora es más i por coseno se fueron. Entonces, este imaginario también se fueron, porque es más y menos. Para eso es como algo complejo, ¿verdad? Se van uno con otro. Y después, segundo, este menos por este más. I por i al cuadrado menos 1. Menos menos más. Me queda más entre 2. Y aquí, más por menos, menos. A otra vez i por i al cuadrado de menos 1, menos menos más. Entonces, queda dos veces de este entre 2 por seno y este entre 2 por seno. Y me queda esencialmente este por seno. Y al fin y al cabo, todo está en números reales. Vieron que se cancelaron todas las partes imaginarias porque son conjugados complejos. Para eso son, ¿verdad? Para que se cancelen las partes imaginarias y queden al final la parte real. Ese es el truco de Euler, ¿verdad? Entonces, solución final para el péndulo simple, sujeto a condiciones iniciales, tengo un ángulo inicial y una velocidad angular inicial. Sencillamente es esto, ¿verdad? Y este párrafo describe lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que realmente esto, ¿verdad? Coseno y seno realmente son funciones sinusoidales cíclicas, ¿verdad? Coseno es esto, seno es esto. Ahí va. Entonces, igual tiene propiedades periódicas, ¿verdad? Porque aquí volvió a su posición original. Si fuera seno, igual. De aquí hasta aquí ya volvió a su posición original, ¿verdad? Entonces, por eso es que este parámetro que está aquí, ¿verdad? De lo que está dentro de ángulo coseno de seno es un ángulo zeta. Bueno, aquí se llama beta, ¿verdad? Y ese es el, bueno, algo por tiempo me ángulo y tiene que ser omega, ¿verdad? Entonces, omega es constante y es un parámetro que me describe esa propiedad periódica oscilatoria del péndulo. Y se llama propiedad intrínseca de un sistema oscilatorio. Se llama su periodo o la frecuencia circular natural, omega. Por eso le ponemos omega n para saber de que es invariante y es natural propio del sistema, dependen de g entre L. Esencialmente es constante inicial de ángulo, ¿verdad? Por coseno más, bueno, velocidad angular inicial dividido entre omega n por sen de función en el tiempo. ¿Ok? No hay preguntas hasta acá. Esto sería como la solución
del problema de péndulo más la interpretación de su sentido físico, ¿verdad? De cada término. Entonces, pues, si yo encuentro problemas donde hay un péndulo, sencillamente no tengo que resolver esto. Ya esto está resuelto en clase, lo interpretamos y después si encuentra péndulo simple, sencillamente usen esta ecuación y listo. Pero que sepan usarlo bien, ¿verdad? Nada más que depende de qué. Condiciones iniciales, ángulo inicial, velocidad angular inicial y raíz cuadrada entre L, que es la propiedad intrínseca, que se llama velocidad angular natural del sistema, de péndulo simple. No sé si hay preguntas hasta acá. No. Ok, si no, entonces continuamos con otros ejercicios. Ya otros ejemplos están resueltos, ¿verdad? Ya hay videos grabados y hay solución detallada. Nada más voy a comentar las partes más importantes de cada problema, ¿verdad? Después los detalles detalles de solución lo pueden ver en los videos, ¿verdad? Para no atrasar la clase. Entonces voy a comentar rápidamente ejercicios 2, 3 y 4 en esos minutillos que me quedan. Entonces, problema 2, por supuesto, ¿verdad? Uno ve ejercicio, ¿verdad? Dice que haya el ángulo de despegue de la partícula de masa m que desliza de reposo desde la cima de la superficie circular mostrada en la figura, ¿verdad? Ok. Entonces, vemos de que ya que superficie es circular, ¿cuál referencia conviene? Por supuesto, conviene usar coordenada polar, ¿verdad? Porque trayectoria es circular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Conforme como es una curva, ¿verdad? Y cada vez la gravedad, o sea, llega un punto, digamos, hasta aquí, digamos, que la gravedad, en donde va el peso, ya va muy desalineado, ¿verdad? Con respecto a la normal de la superficie. Y como tiene velocidad, ¿verdad? Tiene lo que se llama fuerza centrífuga, que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que hace que llegue a un punto en que la normal se de cero. Entonces, ese punto que despega, ángulo de despegue, es cuando la fuerza normal se hace cero. O sea, el punto cuando pierde contacto con la superficie se despega. Entonces, lo que pide es encontrar ángulos de despegue de esa masa si desliza de reposo desde encima de la superficie, ¿verdad? O sea, que se desliza con una perturbación muy pequeña, ¿verdad? Que parte de velocidad igual a cero y empieza a deslizar hacia abajo. ¿Verdad? Muchas veces ocupa una perturbación muy pequeña para que arranque. Ok, entonces, como es trayectoria circular, ¿verdad? Por supuesto conviene usar coordenada polar. Sobre coordenada polar, les repito la importancia de escoger cuál es el origen y especialmente de ángulo cita, ¿verdad? Por supuesto, yo sé que si es circular, aquí va origen de ρ. Y recuerden, para hacer DCL, ¿verdad? Hay que hacerlo en una posición donde participa ángulo cita. Si ese cita sub 0 es el ángulo de despegue, yo tengo que hacer el DCL aquí en una posición intermedia. Eso es lo importante, ¿verdad? Donde participa variable cita. Ese es el parámetro de control, ¿verdad? El parámetro de grado de libertad del problema es ese cita. Y yo voy a definir por conveniencia que aquí este eje vertical es cita igual a 0. Y por supuesto, si de aquí empieza a 0, o sea, si aquí es 0 y empieza a incrementar hacia la derecha, ¿verdad? O sea, hacia aquí es cita positivo para no complicarme la vida. O sea, si ustedes quieren, puede definir que cita igual a 0 sea aquí y que empieza a incrementar para arriba, ¿verdad? Pero bueno, entonces partiría un cita inicial y empieza a reducir el cita y eso creo que complicaría más bien de más, ¿verdad? Entonces lo más fácil es definir que cita es 0 acá. O sea, por eso es que si uno define la referencia bien, todo es fácil. Si lo define mal, todo se complica. Esa es la conclusión. Define bien cita aquí, arranca desde aquí y aumenta el ángulo para abajo.
Y si es así, entonces el vector unitario, o sea, vector E sub zeta techo, tiene que ir hacia donde aumenta ese ángulo. Ese detalle es más importante. Y E sub rho no hay otro. Entonces, esa es la definición que hay que hacer. No sé si me explico. Si uno define Por- bien, ajá. Porque es que el DCL se tiene que hacer como a la mitad de zeta sub 0 y no en la posición de zeta sub 0. Porque yo tengo que encontrar, o sea, me pide encontrar ángulos de despegue. O sea, ángulo de despegue, ese es un instante, o sea, es como un instante dado. Entonces, evalúo ese instante dado cuando n es igual a 0. O sea, n es igual a 0 únicamente en este instante de despegue. Pero antes no, ¿verdad? Yo para encontrar ese instante necesito toda la trayectoria para llegarlo. O sea, ocupo ecuación de movimiento. Y si yo hago solamente para un instante dado, de MA, ese instante no tengo movimiento en sí. Entonces, cuando son esos problemas que ocupo saber el movimiento, ¿verdad? Y cómo es que que la velocidad empieza de 0, y ocupo saber cómo es que va aumentando, ¿verdad? Y esa relación que escribe cómo aumenta la velocidad es ecuación de movimiento. Es esa ecuación que me escribe el movimiento. Entonces yo ocupo hacerlo para una posición arbitraria. Y después especifico, digamos, en ese punto, o sea, para ese punto específico de ángulo de despegue, zeta sub 0, evalúo condición que n igual a 0. No sé si me explico. Sí, gracias. Ok, con gusto. Entonces, digamos, voy a hacer rápidamente porque el detalle está en el video, ¿verdad? Entonces, uno hace el DSL, ¿verdad? Entonces, aquí hay normal, hay peso, no hay más, no hay fricción, no hay nada, ¿verdad? Aquí va E sub rho, E sub zeta. Lo que les comentaba es, si usted suma fuerza en E sub rho y eso otra vez, ¿verdad? Que sumar de acuerdo a la referencia, entonces es N positivo menos mg, este ángulo de zeta, ¿verdad? O sea, ese ángulo de zeta, ¿verdad? Si ese de zeta, también este de zeta, este de zeta, mg cos zeta, igual a la fuerza inercial. Masa por rho puntos menos rho zeta punto al cuadrado. Rho puntos es 0 porque el radio es constante. Y de nuevo llegamos a la ecuación parecida al péndulo, ¿verdad? Llegamos a que normal es mg cos zeta más, perdón, menos mr zeta punto al cuadrado. Vean que otra vez este se llama estático, este es dinámico. Esta es fuerza inercial, ¿verdad? O también se llama fuerza centrífuga. ¿Por qué centrífuga? Porque si yo paso todo allá a sumar, vean que si yo paso esto a sumar ahí, me queda n menos mg cos zeta más mr zeta punto al cuadrado igual a 0. Recuerden, esta es la fuerza inercial. ¿Y en qué dirección va? Ahora sí, como pasé todo a la izquierda, puedo interpretar la dirección de las fuerzas de acuerdo a la referencia. N va en dirección E sub rho. Mg cos zeta, dirección contraria, ¿verdad? Y esa fuerza inercial, ¿hacia dónde va? Vean, al ser negativo, vean que de hecho, esa era la fuerza centrípeta, pero al pasar, vean que es negativo, porque es centrípeta, vean hacia adentro. Al pasar para la derecha hay un menos, menos más, vean que esa fuerza apunta hacia dónde, hacia afuera. Si dibujo esa fuerza aquí, me saldría que aquí aparecería esta fuerza de más, mr zeta punto al cuadrado. Y esto, vean que va dirigido hacia afuera, se llama por eso fuerza centrífuga, como tiende a despegar la masa de la superficie. Entonces, cuando n se hace 0, es cuando la fuerza estática
sea, la reacción estática se equilibra con la fuerza dinámica o inercial centrífuga y se iguala a ambos, hace que normal sea cero. Y para eso tengo que encontrar cómo varía la velocidad angular en el tiempo. Por eso es que ocupo hacer en una posición arbitraria de zeta, para relacionar este zeta punto con zeta, de forma que puedo calcular cuál ángulo zeta me hace que n sea cero. O sea, entre ellos se anula, ¿verdad? Por eso es que yo ocupo hacer suma de fuerzas en zeta igual a mg sen zeta igual a m masa por rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto. Por supuesto, radio es constante, se va. Rho punto no hay. M y M se va. Y llego a la ecuación de movimiento que es G sen zeta igual a R zeta 2 puntos. Por supuesto, ¿verdad? Aquí ya no puedo asumir ángulo pequeño, ¿verdad? Que no puedo asumir ángulo pequeño. Porque ya ángulo de despegue no es pequeño, ¿verdad? Entonces no puedo hacer ninguna simplificación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, como lo que ocupo es velocidad, no ocupo la función de ángulo en el tiempo, ¿verdad? O sea, lo que ocupo es función de velocidad en términos de ángulo, entonces puedo aprovechar la técnica de coordenadas intrínsecas, que es hacer esa rueda de cadena de zeta punto de zeta, de zeta de t, y esto es r de zeta punto de zeta, zeta punto. Entonces paso este de zeta a multiplicar e integro ambos lados. Se convierte entonces en una ecuación diferencial de variables separables, parecido a lo que hicimos con coordenadas intrínsecas, y ya entonces me sale una función de zeta punto en términos de zeta. Meto aquí y ya puedo entonces resolver esto cuando n igual a 0 y encontrar cuál es el ángulo que me hace que n sea 0. Ese es más o menos el concepto. Ajá, sí, por favor. Cuando hizo sumatoria de fuerzas en zeta, el término que está a la derecha del igual, ¿de dónde fue que salió? Ok, este término a la derecha de igual, ¿verdad? O sea, suma de fuerzas en zeta igual a masa por aceleración en zeta. Esa aceleración en zeta, ¿dónde la encuentro? La encuentro aquí. De hecho, está en tema 2, ¿verdad? ¿Cómo escribo aceleración en dirección zeta? Aquí está. Ecuación de movimiento en coordenadas cilíndricas. Si sumo fuerza en zeta, es masa por aceleración en zeta. ¿Lo ven? Ahí. Ok, perfecto. Sí. Ok, este. ¿Verdad? Entonces, o sea, no necesita 2 puntos, ¿verdad? Recuerden que he dicho muchas veces, es todo lo que es aceleración en componente zeta de coordenada polar, ¿verdad? Hay que recordar muy bien y no olvidarse, ¿verdad? No asumir de que es en rho es rho 2 puntos, zeta es zeta 2 puntos, cuidado, ¿verdad? Tiene todo un montón de componentes, nada más que aquí, rho punto es 0. Profe, disculpe, una consulta nada más. Ahí al final, ya al puro final de lo que acaba de hacer, entonces, en este caso es que me pareció que usted antes dijo que el citapunto no era W, bueno, no era omega, pero, digamos, aquí en ese problema sí sería, o sea, el último citapunto que queda cuando va a ser las variables separables, ese citapunto sí sería omega o no. No. O sea, aquí aquí es este omega que encontramos para el péndulo simple, ¿verdad? O sea, es ese omega que encontramos en este ejercicio de péndulo simple. Es un parámetro del periodo, o sea, parámetro de oscilación. Aquí no hay oscilación. Y además es todo el zeta que está aquí, o sea, todo lo zeta que está aquí es de la variación de este ángulo, ¿verdad? De este ángulo que apunta a la posición de la masa. Y si uno ve que si la masa empieza a esa velocidad cero y empieza a incrementarse poco a poco hacia abajo, o sea, zeta punto es variable, o sea, empieza con zeta punto igual a 0 y poco a poco va aumentando, o sea, aumentando hasta el punto en que zeta punto es tan grande que me cancele este peso estático y hace que normal sea 0 y se despega.
Entonces, zeta punto jamás es constante, ¿verdad? En este caso, o sea, no es omega. O sea, le puedes llamar omega, pero omega no es constante. Lo que escribe es velocidad angular con que masa va bajando. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces, lo que sigue sería resolverlo, ¿verdad? Y ya eso está en el video, entonces no lo comento más. También lo pueden trabajar ahí, ¿verdad? Tratar de resolverlo, a ver si les da. No sé si quedamos bien con ese ejercicio. O sea, el péndulo y este son clásicos, ¿verdad? Eso porque ilustra conceptos claves de dinámica. Ok. Si estamos bien, veamos ese problema 3. Igual comento el toque, nada más, ¿verdad? Es una masa de 2 kilos que descansa inicialmente sobre una barra plana horizontal, ¿verdad? Pero la barra empieza a girar en el plano vertical. Cuando dice plano vertical, es decir, hay gravedad, ¿verdad? Que a veces hay problemas de que está en plano horizontal. O sea, usted puede imaginar ese plano del papel, ¿verdad? De la pantalla, como si fuera un plano vertical o también como si fuera una mesa, donde hay una barra que empuja 2 kilos a moverse sobre la mesa, ¿verdad? También, ¿verdad? Y entonces, bueno, como es plano vertical, aquí hay peso. Si es plano horizontal, peso va perpendicular a la pantalla, al plano, entonces no participa. Esa es la diferencia que cuando dice es plano vertical o plano horizontal, ¿verdad? Ok. Entonces, alrededor de O, con una aceleración angular constante de 1 radianes por segundo al cuadrado, ¿verdad? O sea, eso es lo que llaman ustedes en física alfa. O aquí en ese curso es lo que llamamos citados puntos. Aceleración angular constante. O sea, quiere decir que citados puntos es 1 y es constante. ¿Puedo encontrar cita punto? Sí, ¿verdad? Integro, voy integrando y encuentro cita punto, encuentro cita. O sea, aquí yo integro, ¿verdad? O sea, esto es de cita punto de t es 1, entonces yo encuentro que de cita punto integral y de t, ¿verdad? Variables separables y yo encuentro que cita punto es igual a t más constante, t de integración. Y si yo defino que en tiempo igual a 0, ¿verdad? Como dice aquí, comienza a girar, ¿verdad? De este reposo, ¿verdad? Estaba descansado sobre una, en posición horizontal, está descansando, ¿verdad? Entonces, tiempo 0, velocidad inicial es 0, entonces constante de 0. Entonces, tengo cita punto igual a t, pero de cita punto es de cita de t. Entonces, otra vez puedo separar las variables, ¿verdad? E integrar. Entonces, me queda que cita es t al cuadrado entre 2 más constante. Y otra vez, tiempo 0, ángulo inicial es 0, estaba horizontal, con constante de 0, entonces quedo con la sencilla ecuación del ángulo en función de tiempo, ¿verdad? Entonces aquí ya me dice mucho. Ok, y luego dice que se observa que la masa se desliza respecto a la barra cuando está en 30 grados arriba de la horizontal. O sea, cuando gira para arriba, cuando llega a una posición de 30 grados, de cuando está aquí, más o menos, ¿verdad? Desliza. Desliza es que perdió equilibrio, ¿verdad? Entonces, pregunta cuál es el coeficiente de fricción estática entre la masa y la barra. O sea, cuál es el coeficiente para que permitiera que se deslizara cuando llega a 30 grados con esta aceleración angular. Y si desliza acercándose o alejándose de O, ¿verdad? Esa pregunta viene de que si esto gira muy rápido, o sea, si esto va rapidísimo, como lo que vimos en el programa anterior, ¿verdad? Cuando va muy rápido esa velocidad angular, hay una fuerza centrífuga muy importante.
que es mr punto al cuadrado. Pero por supuesto, ¿verdad? Para que venciera ese componente estático, ¿verdad? Tiene que ser grande para que esa fuerza centrífuga lo jalara para arriba. Entonces tiene que girar rápido, ¿verdad? Si gira lento, lo más seguro es que va para adentro por el peso, ¿verdad? Por ese componente del peso que empuja hacia el centro a la masa. Entonces, bueno, recapitulo nada más rápidamente, ¿verdad? Que tengo entonces que zeta es t, zeta punto es t, zeta es t al cuadrado entre 2. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Entonces, igual, recuerden, me pide para 30, pero tengo que hacer DCL para una posición arbitraria. O sea, ese siempre es el toque, ¿verdad? Y por supuesto, si es un movimiento rotatorio, vean que la barra rota, ¿verdad? Y me escribe con una aceleración angular, declaro que esto tiene que ser con coordenada polar, ¿verdad? No hay otro. Entonces, para la masa, entonces defino, ¿verdad? Igual, recuerden, para cualquier posición zeta, tengo que definir este zeta igual a 0. Aquí empieza a girar en positivo, ¿verdad? Y aquí sería E sub rho. Y aquí E sub zeta. Y aquí estaría la caja, ¿verdad? Hacer DCL. Y entonces caja tiene peso. Hay normal. Y hay fricción. ¿Ok? Y fricción, ahí sí, fricción hay que asumir hacia dónde va a mover, ¿verdad? Entonces hay que asumir dirección de movimiento. Entonces voy a asumir que desliza para adentro. Porque si uno ve, aquí puede encontrar el tiempo, ¿verdad? Cuando zeta es 30 grados, ¿cuál es el tiempo, verdad? Y como ya de hecho, el tiempo es corto para llegar a esta zeta de 30 grados, ¿verdad? Con radianes, por supuesto. Aquí no hay seno y coseno, tiene que ser con radianes. Y ese tiempo, que creo que es un segundo de resto, de media velocidad angular. O sea, la velocidad angular es un radian y el resto es muy, muy bajito. Entonces, con la velocidad angular es tan bajito, no creo que se va a alisar para afuera, ¿verdad? Ocupaba una velocidad angular muy grande para que se alisara para afuera, venciendo el peso y la fricción y todo, ¿verdad? Entonces, es más probable que dirección de movimiento va a ser hacia ahí, ¿verdad? Movimiento inminente, como ven ustedes en estática, entonces pongo fricción hacia acá. Que es nu por n. Entonces DCL listo, ¿verdad? Entonces ese sería el DCL. Entonces luego, ¿verdad? Sería sumar fuerzas, ¿verdad? Pero recuerden igual, aquí suma de fuerzas, nada más quería hacer ver algo, ¿verdad? Si suma fuerza en rho, ahora rho es sentido como horizontal, sentido del plano donde descansa el bloque, ¿verdad? Vean que tengo, igual, hay que sumar siempre respetando los signos, la dirección, ¿verdad? Entonces tengo menos mg, este ángulo es zeta, menos mg sen zeta, más nu por n igual a masa por aceleración. Aceleración en rho puntos menos rho zeta punto cuadrado. Aquí, ojo, ¿verdad? Cuando llega a 30, vean que yo estoy, por eso es que hay que hacer la trayectoria, ¿verdad? El proceso. Vean que zeta, antes de llegar a 30, o sea, zeta que va variando, llega a 30, desliza. Antes de 30, en todo ese proceso de zeta, ¿verdad? Que va llegando hasta 30, no ha deslizado, ¿verdad? O sea, la caja permanece, o sea, en contacto, sin deslizamiento con la barra
quiere decirte que el radio no ha variado en toda esa parte. Entonces, rho 2 puntos es 0. Pero eso no lo puedo asumir así en forma arbitraria, ¿verdad? Hay que estar seguro de que el rho no varía antes de que se erizara. Entonces, mientras que el ángulo no sea mayor de 30, rho 2 puntos es 0. Eso es correcto. Nada más queda esto, ¿verdad? Y esta es conocido, si yo paso esto aquí a sumar, ¿verdad? Pasa a sumar, queda rho zeta punto al cuadrado, bueno, queda masa rho zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Positivo, se conoce como fuerza inercial o fuerza centrífuga, porque va en dirección positiva de la referencia, o sea, va hacia afuera, hacia el sub-rho, o sea, tiende a sacarla afuera, ¿verdad? Solo que bien es una fuerza que depende de zeta punto, y si zeta punto no es muy grande, lo más seguro es que va a ganar ¿verdad? Entonces, más bien, esto lo que le ayuda es, le ayuda a la fuerza de fricción, ¿verdad? Para que no se deslizara, ¿verdad? O sea, va en sentido positivo, ayudándole a fricción, para que no se vaya para el centro. Pero vean el otro, ¿verdad? A veces uno dice, ok, normal a qué es igual. Uno dice, ese normal, esencialmente ese normal es mg cosita. Ojo, aquí hay dinámica, ¿verdad? Aquí hay aceleración. Entonces, si sumamos fuerza en zeta, se dan cuenta de que hay que sumar igual respetando siempre la referencia, ¿verdad? Entonces vean que es n positivo menos mg cosita, ¿verdad? Ya no hay más fuerzas, pero es igual a masa por en zeta, ¿verdad? Zeta es rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto. Ojo, no ha realizado, entonces rho punto 0, pero vean, tengo aceleración angular. Zeta 2 punto no es 0. Entonces implica que normal no es solo estática. También hay aporte dinámico. Debido a que la caja está siendo acelerada para arriba. O sea, este rho por zeta 2 puntos es lo que llaman ustedes aceleración tangencial en movimiento circular. Porque es el radio por aceleración angular, ¿verdad? Entonces, esto es una masa por aceleración. Y es por eso que, de hecho, eso es muy cotidiano, ¿verdad? Si usted agarre, digamos, su bulto, por ejemplo, algo pesado, ¿verdad? Con una cuerda. Eso es más fácil sentir con una cuerda, ¿verdad? Si solo levanta, o sea, si digamos, vea lo que estoy haciendo con una cámara, ¿verdad? Digamos, si usted lo levanta así, lentamente, con velocidad constante, el peso es el peso propio del bulto, del coso. Pero si usted lo mueve en forma brusca es como decir acelerada. Si usted acelera, ¿qué está haciendo? Dándole fuerza inercial. ¿En qué dirección? Si paso este masa por rho, por zeta 2 puntos, a la izquierda, para ver hacia dónde actúa esa fuerza inercial, si usted lo pasa a la izquierda, le sale que es menos m rho zeta 2 puntos, o sea, más dirección contraria, va hacia abajo, en dirección del peso. Entonces, si usted jala en forma brusca, si es una cuerda muy débil, se revienta porque él está dando mucha aceleración, le está dando mucha fuerza inercial que inclusive muchas veces puede hasta superar el peso propio, y hace que esa cuerda tenga que resistir mucho más carga, y es una carga dinámica, no es estática, ¿verdad? Quizás si lo levanta de forma estática, con mucho cuidado,
lo soporta. Pero como lo jala brusco, hay mucha aceleración para arriba, lo que implica es mucha fuerza inercial hacia abajo y hace que entonces la normal se incremente mucho. En ese caso, la barra al estar acelerado, ¿verdad? Con esa velocidad, con esa aceleración angular, hace que entonces la normal se incremente. ¿Ok? Y si normal incrementa, también incrementa fuerza de fricción. ¿Ok? Y entonces aquí, entonces puedo resolver cuál es la normal, sustituyo aquí, ¿verdad? Ya puedo despejar entonces cuál es ese coeficiente de fricción que hace que se deslizara cuando cita es 30. La cita de 30 es cuando ya evalúo para ese ángulo, ¿verdad? Dado de 30 grados. No sé si me explico ese ejercicio. Bien. Entonces, el último lo comento rápidamente y ya terminamos clase de hoy, ¿verdad? Entonces, este último, problema 4, ¿verdad? Ese es ya retomando lo que ya vemos mucho en tema 2 de movimiento polar, ¿verdad? Cuando es un movimiento descrito con una ecuación polar. Y ahora queremos encontrar, ¿verdad? Para ya algo real, digamos algo más práctico, donde hay un perno P, tiene masa, ¿verdad? Esto puede ser una máquina, un mecanismo de una máquina, y que es controlado su movimiento por el eslabón OA en rotación, ¿verdad? En una trayectoria espiral descrita por la ecuación polar. Vean que es ecuación polar, ¿verdad? Entonces aquí por supuesto hay que usar coordenada polar. Y me disculpan que todos los ejercicios que hicimos, todos son de coordenada polar, porque es una coordenada nueva para ustedes. Entonces quiero que se familiaricen, ¿verdad? Y si fuera coordenada rectangular, de hecho no es distinta, ¿verdad? Se aplica igual. Y aquí entonces igual, entonces derivo, ¿verdad? Me dice que el eslabón gira a velocidad angular constante, omega de 6, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí saco cita punto y cita 2 puntos. Y me pide que para ángulo de 3 pi medios calcule fuerza ejercida por el eslabón OA sobre perno y la fuerza normal de contacto entre el perno y la paleta. Ok, aquí todo es igual. Toda esa parte inicial es de mouse, ¿verdad? Derivo rho, derivo zeta y ahí sustituyo en las ecuaciones de velocidad y aceleración de coordenadas polares, ¿verdad? Porque estamos en el plano. Y encuentro cuál es la magnitud, bueno, el vector de velocidad para zeta de 3 pi medios, porque me pide para este ángulo, ¿verdad? Encuentro velocidad y encuentro aceleración, evaluando para zeta igual a 3 pi medios. Entonces, ¿cuál es, digamos, el toque de esto? El toque es hacer ese DCL. Yo hago DCL y ya el detalle lo pueden ver en el video, ¿verdad? Cuando yo, espera un toquecito, voy a hacer más pequeño esto para hacer DCL bien. Cuando yo estoy aquí 3 pi medios cuando está abajo, ¿verdad? Cuando yo estoy aquí abajo. Aquí abajo. Entonces, ¿cuánto del eslabón está abajo? El DCL es el pin, ¿verdad? Es ese perno. Porque me pide la fuerza ejercida por el eslabón OA sobre el perno y la fuerza normal de contacto entre el perno y la pared. La pared va por aquí. Ok. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto entre el eslabón y el perno? Vean que el eslabón permite libertad de movimiento en la dirección del eslabón, pero restringe en sentido perpendicular. Eso que llaman ustedes ranura, ¿verdad? En estática. Ojo chino, ¿verdad? Ranura. Entonces la reacción es perpendicular. O sea, aquí va la fuerza de el eslabón. La dirección, no sé, ¿verdad? Yo asumo y después, si me da contrario, el signo es que está al revés, pero no importa.
¿Y hacia dónde va la fuerza de reacción de pared de la trayectoria? Perpendicular a la trayectoria. Vean que trayectoria de esa espiral tiene tangente, ¿verdad? O sea, hay una tangente en ese punto, hay una tangente y la normal va perpendicular. Entonces, igual, yo ocupo sacar dónde está la tangente para encontrar esa dirección perpendicular que es la normal. Y me dice que está en plano vertical, entonces no olvidar que ese perno tiene peso. ¿Ok? Vean que dice en el plano vertical, ¿verdad? Entonces hay peso. Entonces ese es el DCL de perno. ¿Ok? O sea, está controlado por fuerza del labón, que lo restringe, también le frena o le acelera, ¿verdad? Pero también hay una pared de ranura que le restringe el movimiento. Por eso hay una normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí tengo todas las cosas en coordenada polar. Entonces tengo que sumar las fuerzas en coordenada polar, ¿verdad? Entonces igual aquí ya no me cabe, pero entonces a la fuerza voy a poner que aquí es E sub rho y aquí E sub zeta, ¿verdad? Tengo que sumar las fuerzas en rho, sumar las fuerzas en zeta. Igual a masa por rho puntos menos rho zeta punto al cuadrado. Y aquí es masa de rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto. Ah, pero esto, rho punto menos rho zeta punto al cuadrado, ya está calculado. Es este. Voy a ampliar un poquito, ¿verdad? Ya está hecho. Es este. 6 menos 6.39. ¿Ve? Ya está calculado. Se calculó. Con unidad correcta, metro segundo, metro, perdón, es el metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Hay un error ahí en el texto. Igual esto es milímetros segundo al cuadrado, ¿verdad? Ahí, perdón. Y este, en dirección zeta, es el rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto. También ya está calculado, es 2.88. Porque ese es el típico problema de movimientos controlados. O sea, el movimiento está controlado por una barra, ¿verdad? Ranurada. Entonces esa parte derecha está resuelta. ¿Qué pido? Pido las incógnitas en la parte izquierda. O sea, pido este y este. Dos incógnitas, dos ecuaciones, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces sumo fuerzas en rho, sumo fuerza en zeta y ya, despejo fuerza de labón y n. ¿Cuál es el toque? ¿Dónde va la dirección de este n? Para eso tengo que encontrar dirección tangencial. Y les pregunto, ya para terminar, ¿cómo usted encuentra dirección tangencial a la trayectoria? ¿Cómo encuentro la dirección tangencial a esta trayectoria espiral? Vamos a ver, alguien ahí. Luis Alejandro, tal vez me ayuda. Luis Alejandro, ¿todavía está ahí? Profe, la verdad estoy perdido de que empezó la clase, entonces no ha sido mucha ayuda. Ok, bueno. O Brian. eh, no sé si Brian está ahí. Profe, no sé, sinceramente. Bueno, no importa. Para no atrasarles, para eso está la velocidad. Velocidad siempre es tangente. Entonces, este vector de velocidad, vean que me dice una dirección, ¿verdad? Dice que esa velocidad es 240 en E sub rho, 1131 en E sub zeta. ¿Qué quiere decir? Como tengo E sub rho, E sub zeta acá, de nada más lo encuentro, ¿verdad? Yo sé que es 240 E sub rho, es poquitico. Y 1131 E sub zeta. De eso me da un vector, ¿no? De velocidad. Yo sé que ese vector de velocidad es tangente.
¿qué ocupo yo? Yo ocupo nada más el ángulo, entonces yo puedo encontrar, bueno, voy a definir que se llama phi, ¿verdad? Para que no sea igual. Phi de tangente phi es 240 entre 1131. Ahí despejo phi y ya sé cuál es este phi, ¿verdad? Y si yo sé ese phi, también ese phi es ese min. La inclinación respecto a E sub rho, porque encontré tangente, que era inclinación respecto a E sub zeta. Entonces, la perpendicular estaría inclinado respecto a E sub rho. Con eso encuentro la dirección y ya puedo sumar fuerzas. No hay preguntas hasta acá. Si no, entonces ya los dejo ir. Están ahí preocupados por sólidos. Entonces, los detalles, entonces por favor vean los videos, ¿verdad? No, o sea, los vean por ahí ya el jueves, entonces les dejo tarea. Les dejo tarea de este tema 3. El jueves tenemos un examen corto, ¿verdad? De segunda parte de cinemática. Específicamente ejercicios parecidos a tarea 2, ¿verdad? Especialmente movimientos dependientes. Eso vamos a poner énfasis en este examen corto 2. Ya va a ser más como del tipo de movimientos dependientes, es un tema importante, ¿verdad? Y este jueves, con el tiempo que queda, vemos un poco sobre marcos de referencias no inerciales y aceleraciones relativas. Hacemos ese ejemplo muy rápido y corto para explicar este concepto. Ya ese último, hay un video muy detallado sobre la aplicación a un problema complejo, más verdad dinámica, donde hay movimientos relativos entre una parte y otra. Entonces, con eso concluimos tema 3 y ya vamos para tema 4, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, muchas gracias y que les va muy bien el examen de sólidos. Y, Profe, ajá. ¿para cuándo sería la tarea 3? Tarea 3 sería para, puedo dejarlos para de este jueves, bueno, de hoy en 15, puede ser, para que tengan más chance de practicar y estudiar. Ok, perfecto, En gracias. 15 podemos hacer el quiz. Ok. Profe, ahí cuando pueda, si puede, se acuerda de subir los planillos del proyecto 2 de los pinchos. Porfa. Ok, sí. Yo voy a subir primero los dibujos para que puedan construir primero, ¿verdad? Ok. Ya ahora voy a hacer. Entonces, muchas gracias. Nos vemos entonces el jueves.